Vamos a hablar acerca de las leyes de los reyes, capítulo 11, ley 3 y ley 4. Vamos a leer entonces lo que dice en el Mishneh Torah, leyes de los reyes, capítulo 11, la ley 3. Dice: no supongas que el rey Mashiach debe realizar milagros y maravillas, provocar nuevos fenómenos dentro del mundo, resucitar muertos o realizar otros hechos similares. La cuestión no es así, pues Rabbi Akiva, uno de los más grandes sabios de la Mishnah, era uno de los partidarios del rey Ben Kosiba o Bar Kokhba, y lo describía a él como el rey Mashiach. Él y todos los sabios de su generación consideraron que fue el rey Mashiach hasta que fue asesinado debido a sus pecados. Por cuanto que fue asesinado, ellos comprendieron que él no era el Mashiach. Los sabios no le pidieron ninguna señal o maravilla a este rey. Y lo principal de esta cuestión es así: la Torá, con sus estatutos y leyes, es eterna. Nosotros no podemos agregar a ellos ni podemos disminuir de ellos. Y toda persona que aumenta o disminuye la Torá o da interpretaciones falsas, saca de contexto los preceptos, es con plena seguridad un malvado y un apicorós. Con respecto a este término último, apicorós, para aclarar qué significa, vamos a decir que se refiere al que desprecia a los sabios y a sus palabras. Podríamos interpretarlo también como el que descree de las afirmaciones y las enseñanzas de los rabinos, quien no cree en la verdad de sus afirmaciones. Entonces, comenzando, vamos a hablar un poco acerca de los milagros y maravillas en el tiempo en que el Mashiach haga su aparición. No habrá cambios significativos según vimos en la naturaleza del mundo. Milagros y maravillas sucederán una vez ya entrada la era mesiánica, nos dice el Rambam. Cuando, por ejemplo, se refiere Ishayá, el profeta, en el capítulo 11, versículo 6, a que el lobo morará con la oveja y el león se acostará con el cabrito, esto no debe ser tomado de manera literal, sino que es una metáfora. ¿Qué significa? Significa que Israel morará seguro entre sus malvados enemigos. Entonces, tampoco podemos tomar estos pasajes, estos versículos, estas partes de los profetas de una manera literal y pensando que va a ser como una era súper milagrosa, sino que va a seguir su curso natural, según nos dice Rambam Maimónides. Significa entonces que, por ejemplo, en este caso, que el lobo morará con la oveja y el león se acostará con el cabrito, que Israel en ese tiempo de la venida de Mashiach, de la era mesiánica, morará seguro entre sus enemigos, quienes fueron en su momento sus enemigos. Puede imaginarse que el Mashiach va a realizar milagros y maravillas, pero si bien lo puede realizar en un momento más avanzado de la era mesiánica, esto no será la prueba de que él es el Mashiach. No tiene nada que ver con probar que es el Mashiach. Un Mashiach también no puede mandar a desobedecer la Torá, no puede agregarle a la Torá, no puede quitarle a la Torá, o no puede cambiar su interpretación, la interpretación que le han dado los sabios y la que se recibió por la Torá oral. Porque la Torá oral también viene del tiempo de Moshe, o sea, fue entregada también con la Torá escrita a Moshe en el monte Sinai. El Mashiach no puede fallar, debe ser exitoso y debe triunfar. Si muere, si fracasa, si lo matan, entonces obviamente no es el Mashiach. El Rambam señala la falsedad de aquellos que se proclaman Mashiach pero quitan o cambian la Torá, y que las señales de maravillas no son prueba del Mashiach, sino que debe tener las características de un verdadero líder. Esto ya lo habíamos hablado en otras clases anteriores. Ahora hay algo interesante que se habla luego en la ley número 4, que le vamos a abordar a continuación. Dice: si se levantara un rey de la casa de David, que estudia y profundiza en la Torá y se ocupa de las misbot, o sea, de los preceptos, como David, su antepasado, de acuerdo a la Torá escrita y oral, y encaminara a todo Israel a transitar en ella, y repara las brechas de su observancia, y si él luchara las guerras de Dios contra los enemigos de Israel,
nosotros podemos con convicción considerarlo Mashiach. Si él tiene éxito en lo anterior, reconstruye el Beit HaMikdash, o sea, el Sagrado Templo en su lugar, en su sitio, que en este momento se encuentra la cúpula de la roca, que de una manera tiene que ser quitada de allí, no sabemos cómo va a ocurrir, pero va a ocurrir. Y bueno, y una vez que lo reconstruye en ese lugar, porque es el único sitio donde se puede ser reconstruido el templo, y reúne la diáspora de Israel, o sea, todos los judíos dispersos en el mundo, él es definitivamente el Mashiach. Y por lo tanto, perfeccionará el mundo entero para servir a Dios unidos, como está escrito en el profeta Shefaniah, o sea, Sofonías, capítulo 3, verso 9. Yo transformaré a las naciones a un lenguaje claro para que invoquen todas el nombre de Dios y lo sirvan con un único propósito. A continuación, dice así, todo el pasaje siguiente, que vamos a leer ahora, se anuló de la mayoría de las ediciones publicadas desde la edición de Venecia de 1574 por la censura del Vaticano. O sea que todo lo que vamos a leer ahora estuvo censurado, se quitó de los libros, no se permitió su lectura y ha podido ser recuperado y ha podido ser agregado no hace mucho. Dice así, si él no tuviera éxito a este grado o él fue matado, él no es ciertamente el Redentor prometido por la Torá, y debe ser considerado como todos los otros reyes apropiados y legítimos de la dinastía de David que murieron. Y Hashem no lo estableció sino para probar a muchos, como está escrito en Daniel, por ejemplo, 11:35, que dice, algunos de los sabios tropezarán para purgar, refinar y para clarificar hasta el tiempo designado, para el que todavía tiene que venir. Inclusive Jesús de Nazaret, que aspiró a ser el Mashiach y fue ejecutado por la corte, ya se habló de él en las profecías de Daniel, en Daniel 11:14, donde dice que los renegados de tu pueblo se exaltarán en un esfuerzo por establecer una visión, pero tropezarán. ¿Puede haber un error mayor que este que trajo Jesús de Nazaret para el pueblo judío? Todos los profetas hablaron de Mashiach como el Redentor de Israel y su Salvador, que recogerá a sus dispersos y fortalecerá la observancia de los preceptos. En contraste, él causó, hablando de Jesús, a los judíos ser matados por la espada, sus remanentes ser esparcidos y humillados, que la Torá sea alterada y hacer equivocar a la mayoría del mundo haciendo servir a otro Dios antes que a Hashem. Pero el pensamiento del Creador del mundo no está al alcance del hombre captarlo, pues sus maneras no son nuestras maneras, ni son sus pensamientos nuestros pensamientos. Y todos los hechos de Jesús de Nazaret y este ismaelita, o sea, Mahoma, quien se levantó después de él, no son sino para enderezar el camino hacia el rey Mashiach, para la mejora del mundo entero, para servir a Dios unidos, como está escrito en Sefanía 3:9, yo transformaré a las naciones a un lenguaje claro, para que invoquen todas el nombre de Dios y lo sirvan con un único propósito. ¿Cómo ocurrirá esto? El mundo entero ya se ha llenado del tema de los supuestos Mashiach, así como de la Torá y los preceptos, y se extendieron estos conceptos a islas lejanas y a muchas naciones espiritualmente insensibles que analizan estas cosas y los preceptos de la Torá. Algunos de ellos, los cristianos, dicen, estos preceptos eran verdad, pero caducaron en este tiempo y no son aplicables siempre. Otros, como los musulmanes, dicen, hay conceptos ocultos en los preceptos y ellas no deben cumplirse de acuerdo a su explicación simple. El Mashiach ya ha venido y los ha revelado, refiriéndose a su profeta Mahoma. Cuando se levantará el rey Mashiach en verdad y tendrá éxito, se elevará y enaltecerá. De inmediato todos en el mundo recapacitarán y sabrán que una mentira heredaron de sus padres y que sus profetas y antepasados los confundieron. Muy interesante lo que acabamos de leer con respecto al propósito del cristianismo y del islamismo, ¿sí? Entonces, básicamente, podemos decir que forma parte de los misteriosos caminos de la providencia, esto de las religiones cristiana y islámica. Ambas religiones han contribuido, nos dice Rambam, a preparar el camino para la era del Mashiach.
aunque parece todo lo contrario muchas veces, pero no es así. Porque el propósito que tuvieron y tienen estas religiones es familiarizar al mundo con los principios del Mashiach, la Torá y los mandamientos y los preceptos. Obviamente que hablamos de que tiene un concepto distorsionado, pero es la idea en sí la que se está difundiendo, no sus detalles. En eso sí, obviamente hay mucha diferencia, pero todos saben que hay un Dios de Israel, saben que hay una ley de Israel y que se espera una época mesiánica. Como decía recién, por supuesto que la idea o estructura es correcta, pero los detalles son erróneos. Pero cuando llegue la era mesiánica, todos estos errores quedarán en evidencia y las naciones se retractarán, reconociendo que heredaron mentiras de sus antepasados y estos a su vez de falsos profetas. Entonces, está muy claro que hay un propósito detrás, como de todo lo que ocurre en nuestra vida, de todo lo que ocurre en el mundo, de todo lo que ha ocurrido en la historia, siempre hay un propósito detrás. ¿Por qué? Porque el Eterno sabemos que es uno y único y maneja todas las cosas, que todo está gobernado por Él, que todo está manejado con Él y que todo tiene un propósito para el bien de todos nosotros, de la elevación de la humanidad. Y por lo tanto, cuando vemos y preguntamos cuál será el propósito de estas religiones, bueno, aquí nos contesta el Rambam Maimónides muy claramente. Es para familiarizar al mundo de conceptos que después llevarán a las personas hacia el Mashiach y hacia la era mesiánica. A aceptar al uno y único, la verdad, los preceptos de la Torá en su momento. Entonces, haciendo un poco un pantallazo de las condiciones del verdadero Mashiach que aquí se plantean, que aquí se vuelven a poner en evidencia, primeramente va a surgir naturalmente, con un tipo especial de liderazgo popular y que eleve a la gente. Será un rey, no será un tirano, será un líder carismático, la gente lo seguirá voluntariamente y él impondrá su voluntad. Será primeramente descendiente del rey David, con padre y madre, ambos judíos. Será un estudioso de la Torá y devoto de sus preceptos. Hará retornar al pueblo el camino de la Torá. Hoy, por ejemplo, el 80% del pueblo judío está desconectado de sus fuentes, o sea que no es observante de la Torá, y él tendrá que hacer que todo el pueblo obedezca los preceptos. Y finalmente luchará las batallas de Dios, que esta lucha la realizará puede ser de forma violenta o forma pacífica, puede ser por la vía de la guerra o puede ser por la vía de la diplomacia. Cualquiera de las dos formas es perfectamente aceptable. Y todo se dará en un mismo tiempo, o sea que no hará por parte su trabajo, en más de una vida o en una segunda, una tercera, una cuarta venida. Siempre ocurrirá, digamos, según se nos dice claramente en la Torá, todas estas señales, todas estas cuestiones se darán en un mismo tiempo. Esta persona nacerá, esta persona ejecutará cada una de estas cosas en su debido orden y terminará con todas ellas en su única vida, ¿no es cierto?, que tendrá en ese momento. Tiene que ser exitoso en todo, no puede fracasar en ninguna de estas cosas. Y luego finalmente, como habíamos ya dicho en su momento en nuestra clase, influirá al mundo y logrará la unidad de las naciones y la cooperación de las mismas entre sí. Si vamos a ver, por ejemplo, cómo fue el accionar de Yeshu, o de Jesús de Nazaret, él incitaba a la idolatría, a adorar al Mashiach, que él mismo se proclamaba Mashiach, a considerarlo a él mismo como divino, y por lo tanto tuvo pena capital, de acuerdo a la Torá. Sabemos muy bien que la Torá establece penas, cuando son graves, pena capital, y sobre todo cuando se tiene que ver con falsos profetas, la pena que se aplica es la pena capital. Daniel 11:14 dice que haría tropezar al pueblo, porque provocó que este pueblo sea destruido por la espada, que sea echado de su tierra, que el pueblo pierda su tierra, que sea destruido el templo, el sagrado templo, y todas esas cosas ocurrieron después de que estuvo Yeshu. Los seguidores de Yeshu y los seguidores de Muhammad se familiarizaron con los conceptos del Mashiach, la Torá y los preceptos. Aunque su interpretación fue errónea, finalmente los seguidores de ambos reconocerán que fueron engañados. Hay puntos en común que surgen también de los falsos
Meshijim o falsos mesías. Por ejemplo, uno de los puntos que en común que aparecen es, por ejemplo, que ellos aparecen en épocas malas. O sea que se aprovechan de la desesperación de la gente, del mal momento que están viviendo. Aparte no son, en segundo lugar, líderes transformadores, porque ellos arrastran a la gente, al populacho, y nunca a esta gente la elevan realmente como debiera ser. En tercer lugar, nadie los reconoce ni nadie los proclama, sino que ellos se autoproclaman a sí mismos. En cuarto lugar, le dicen a la gente lo que la gente quiere oír y no lo que debe escuchar, en realidad. Y finalmente, como quinto y último punto, no tienen o no tuvieron apoyo de los líderes judíos. Es muy raro que un Mashiach sea Mashiach, pero es verdad, cuando nadie lo reconoce, ¿sí? Nadie lo reconoce, los líderes no lo reconocen, los sacerdotes, los más encumbrados, la gente de la época, conocedora de la Torá, estudiosa de la Torá, los sabios, nadie lo reconoció. O sea, nadie lo reconoció, entonces no puede ser nunca un verdadero Mashiach. El verdadero Mashiach no puede nunca no ser reconocido. Primero, congregará a Israel y lo instruirá con respecto a la Torá. Luego tendrá efecto sobre las demás naciones. No irá a buscar consenso a las naciones o apoyo para que pueda ser Mashiach, sino que las naciones irán a él por su propia voluntad. También, como dijimos al principio, habrá milagros y sanidades, pero todo en su momento, en un momento quizás más avanzado del reino mesiánico, de la era mesiánica. Por ejemplo, cuando dice que la lengua del mudo cantará, etcétera, etcétera. Pero nunca será en el comienzo, y tampoco, como dijimos, será como una prueba de que esta persona es el Mashiach. El Mashiach tiene la función de traer libertad al mundo, y es una cuestión que tiene que ver con todo el mundo, con lo global, con con toda la humanidad, y no con una salvación personal, individual, y diríamos un poco así egoísta, como por ejemplo se cree desde el cristianismo, una salvación personal y no una salvación mundial de toda la humanidad. Bueno, y como para ir terminando, para ir cerrando esta cuestión de las leyes número 3 y 4 de esta clase, vamos a hacer un pantallazo de las 8 condiciones que debe reunir el Mashiach para ser realmente reconocido como totalmente Mashiach. Y vamos a ver entonces, eso te basa también en la ley 4, y vamos a hacer un pantallazo entonces de todas estas condiciones, que es muy importante tenerlas en cuenta y refrescarlas en este momento. En primer lugar, cuestiones que tienen que ver con su persona, y son las siguientes, son 3. Primero, debe demostrar como judío, de padres judíos, que es de la tribu de Yehudá y que viene de la casa de David. Ya vimos que actualmente hay 2 tribus, que es la tribu de Yehudá y Leví, que están claramente identificadas, digamos. Las demás tribus están mezcladas en el pueblo judío, y cuando venga el Mashiach se va a poder saber a qué tribu pertenece cada una de las personas que están formando parte del pueblo judío hoy. En segundo lugar, será un estudioso de la Torá y devoto de los preceptos como su antepasado David. O sea que tendrá un calibre espiritual muy elevado, tal como lo tuvo David, su padre. En tercer lugar, va a disuadir, a compeler, a forzar al pueblo de Israel, imponiendo que marche por el camino de la Torá. Hoy en día hay alrededor de 15 millones de judíos. La mitad está vinculada a un tipo de práctica judaica. El 50% más o menos hay quien más y quien menos están vinculados con un tipo de práctica judía o judaica. El resto no observa ni tiene nada que ver con alguna práctica judía. El Mashiach debe hacer que esos 8 millones de judíos que no observan la Torá se vuelvan fieles observantes de la Torá. Todo el pueblo judío tiene que volverse practicante de la Torá. Ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con sus acciones. Por ejemplo, la cuarta condición, que ha de luchar las batallas de Dios contra los opresores y enemigos de Israel para liberar la tierra de Israel.
El Mashiach junto al pueblo tienen que lograr la liberación de la tierra de Israel bíblica, en donde viven 300 millones de árabes en este momento. Y bueno, puede ser a través, como dijimos, de la guerra, puede ser a través de la diplomacia, pero tiene que luchar para que estos enemigos dejen la tierra y la liberen, la dejen libre para que la puedan ocupar todos los judíos que están dispersos por el mundo cuando retornen a su tierra. Si cumple con estas 4 condiciones, entonces ya es considerado presumiblemente el Mashiach. Entonces se le concede un voto de confianza. Si el Mashiach convoca al pueblo a liberar la tierra de Israel, entonces debe acudir el pueblo a la guerra, debe ir a la guerra, debe ir a luchar junto con el Mashiach para recuperar la tierra. Es el compromiso que tiene el pueblo. No puede resistirse o negarse. Recibe entonces como un título intermedio, primeramente como para poder seguir con la tarea, o sea, un voto de confianza. Cuando termine su misión, se le da el título definitivo de Mashiach. Veamos las demás que debe cumplir el Mashiach para ser dictaminado totalmente el Mashiach. Debe, en quinto lugar, reconstruir el sagrado templo, el Bet Hamikdash, en donde hoy se encuentra, dijimos, la cúpula de la roca en Jerusalén. En sexto lugar, debe reunir a todos los judíos exiliados en la tierra de Israel. Todos los que están afuera de la tierra de Israel, hacerlos volver, de todas partes del mundo. En séptimo lugar, hacer que se cumplan todas las leyes de la Torá a cabalidad. Asegurar el funcionamiento civil, comercial, penal y nacional en la tierra de Israel. Como dijimos anteriormente, en la tierra de Israel actualmente no hay un gobierno de acuerdo a la Torá. Ya por lo menos se cuenta con un Estado propio para que los judíos de todo el mundo puedan refugiarse cuando son perseguidos en este lugar. Pero aún no rige la ley de la Torá sobre esta nación de Israel. Esto va a ocurrir con la venida de Mashiach. Lo mismo los exiliados pueden, digamos, llegar de todas partes del mundo hoy en día porque existen medios como aviones y demás medios de transporte que antiguamente no existían. Entonces, de distintos lugares, en un poco tiempo, en cuestión de horas, en cuestión de pocas horas, ya pueden estar en su tierra. O sea que es el tiempo oportuno para esto. Y aquí entonces, ya cuando llegamos a este séptimo punto, es declarado Mashiach con todas las letras. Y quedaría un octavo punto que, como dijimos, tiene que ver con las naciones. Es la última función, dedicarse a las naciones. Entonces, recién después que cumpla con todo lo referente al pueblo judío, entonces mejorará el mundo para servir al Eterno en unidad. Será un consejero espiritual universal, llevará al mundo a la armonía y a la cooperación entre las naciones. Dice que las naciones hablarán un mismo idioma o lenguaje, y se refiere más bien a los valores monoteístas más que al idioma hebreo. Por ahí algunos dicen, y se interpreta como que todo el mundo va a hablar hebreo, y es posible, pero no quiere decir que sea erradicada o que sean erradicadas las otras lenguas, sino que pueden hablar ambas lenguas. Todo el mundo sabrá hebreo, seguramente, puede ser, porque es la lengua sagrada, pero no dejará de hablar también su propia lengua, porque eso también hace que es parte de la diversidad, es parte de la identidad que existe de cada nación, que cada nación tiene. Entonces, más que todo se refiere a hablar un mismo lenguaje, hablar un mismo idioma, es hablar el lenguaje monoteísta. Todos hablarán una misma lengua, porque todos hablarán de la misma verdad de la Torá, todos se entenderán, se comprenderán, hablarán lo mismo y se entenderán en todo lo que dicen y adorarán al uno y único de todo, de toda la existencia, que es el Eterno. Así que, bueno, aquí hemos llegado al final de esta clase y ya en la próxima vamos a estar abordando en la próxima lo relacionado con la parte de la era mesiánica. Todo lo que tiene que ver con la era mesiánica en las siguientes leyes. Ya pasamos al capítulo 12 y vamos a ir abordándolo seguramente en 2 clases más, porque tenemos 5 leyes ya allí que abordar. Así que bueno, los saludo y espero que les haya gustado y les haya servido la clase. Y cualquier duda, cualquier pregunta la pueden dejar a continuación. Shalom, shalom.